Buenas noches. Yo soy Ana María del Pilar Saxa Centeno y el día de hoy voy a presentar de una manera muy sencilla y práctica cómo funcionan nuestros procesos cognitivos básicos, ya sea la sensación, percepción, atención y memoria. Y para hacerlo mucho más claro, voy a usar ejemplos cotidianos y también ejemplos de algunas películas. Aquí vamos. Dentro del abordaje del día de hoy, voy a hablar en primer lugar sobre qué son los procesos cognitivos básicos. Después, hablaré más específicamente sobre la sensación, percepción también, y sobre la sensación versus la percepción, en qué se diferencian y por qué funcionan en conjunto. Posteriormente voy a hablar un poco sobre la atención, las alteraciones que hay dentro de la atención y finalmente vamos a pasar por la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y cómo se da la integración entre todos los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos son aquellos mecanismos que van a permitir que nuestro cerebro pueda captar la información del exterior y además de captarla pueda interpretarla y pueda enfocarse en ella para poder recordarla posteriormente. Por eso se dice que también es la base del aprendizaje. No solamente el aprendizaje a nivel universitario, por ejemplo, sino el aprendizaje social, el aprendizaje de costumbres también. Por ejemplo, imagina que vas caminando por la calle, estás distraída pensando en tu vida y de pronto suena un claxon. ¿Y tú qué piensas en ese momento? Tu cerebro lo interpreta como peligro, o como que tienes que estar más atento, o como que ya no puedes cruzar porque va a pasar el carro. Todo ese circuito va a ocurrir para que nosotros podamos estar seguros y solamente ocurre en segundos, no son 3 minutos porque si no el carro ya te atropellaría, son solamente segundos y ahí vamos a ver cómo es que estos procesos van a trabajar en conjunto para poder mantenernos a salvo y para poder permitir que interpretemos nuestra realidad. La sensación es la puerta de entrada de toda la información hacia nuestro cerebro. Es cuando nuestros sentidos captan un estímulo. Por ejemplo, cuando tú tocas una taza caliente, sientes ese calor y en ese momento se siente esa temperatura. No la interpretas, no estás pensando, ay, quiero que esté caliente, no, simplemente la interpretas. Por ejemplo, en la película Ratatouille, en el momento en que Renny, la ratita, prueba la comida y salen todas las imágenes de todas las sensaciones que tiene, él no les está interpretando, simplemente está probando y está teniendo la sensación de la comida. La percepción es el siguiente paso, porque va a buscar que se interprete todo aquello que nosotros hemos sentido. Por ejemplo, cuando tocamos la taza, se siente el calor y ya interpreto que tengo que soltar la taza. Por ejemplo, también en la película Intensamente hay un momento en que Riley tiene recuerdos, pero que sus recuerdos se interpretan según cada una de las emociones que tiene. O incluso hay otra parte de la película donde cada persona puede ver una sola situación, pero interpretarla de manera distinta dependiendo de su propia historia, de las emociones que calan más en ella y así. Entonces, la sensación nos va a permitir captar la información que está en el exterior y la percepción nos va a permitir interpretar esa información. Por lo tanto, ambas van a trabajar en conjunto. Imaginemos que estás caminando por la calle y sientes un olorcito a humo. Si es que estás cerca de una pollería, ¿qué vas a pensar? Ah, están preparando el pollo a la brasa. O si estás en un mercado, el humito tiene así un olor rico y puedes pensar, ah, seguramente hay un puesto de anticucho cerca. Pero si el humo tiene un olor un poco más a humo, más fuerte, y ves que la gente está gritando, pues por el contexto tú puedes pensar que es un incendio, por ejemplo. Y aquí podemos notar cómo esta misma sensación, que es el hecho de oler humo, puede cambiar dependiendo del contexto. Porque igual si estás echada en tu cama y huele a humo, es raro. Pero si estás caminando cerca de una pollería, ya no es tan raro. La atención es el recurso que va a utilizar nuestro cerebro para que pueda determinar qué estímulos van a ser importantes y qué estímulos no lo van a hacer. Porque lamentablemente no tenemos la capacidad de prestar atención a cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Se imaginan, nos volveríamos locos si buscáramos hacer eso. Por eso es que la atención va a servir como una especie de filtro de toda esa información que va a entrar en el contexto de las personas. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy estudiando en la biblioteca, normalmente hay silencio
Pero ¿qué pasa si pasa alguien caminando, si hay un sonido de la calle? Mi atención tiene que estar muy focalizada en lo que estoy haciendo para que yo pueda solamente dedicarme a estudiar. Dentro de los tipos de atención tenemos la atención focalizada, que es cuando me concentro solamente en una cosa, como en este caso estudiar. La atención sostenida, que es cuando busco mantener la atención durante bastante tiempo, como cuando veo una clase virtual, por ejemplo. Y la atención selectiva, que también ya la habíamos visto, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando filtramos entre distracciones. Y además está la atención que está dividida, que es cuando hago varias cosas a la vez. Por ejemplo, estoy cocinando y estoy escuchando música y estoy whatsappeando con mis amigas, por ejemplo. Dentro de las características, además que tiene la atención según cada uno de esos ejemplos, está, por ejemplo, la orientación de dirigir la mente hacia algo en concreto. Por ejemplo, cuando volteo si escucho un sonido o si escucho mi nombre. También la intensidad y la inestabilidad, porque a veces queremos prestar la atención, pero va a ser complicado estar súper concentrados en lo mismo, por ejemplo, por 3 días seguidos, ¿no? Yo no podría ver una clase virtual, por más que sea mi curso favorito, 3 días seguidos ahí sentada concentrada. Sería imposible. Y también, bueno, vamos a ver que la concentración es esta capacidad de mantenerse en una tarea sin perdernos en otras. Por ejemplo, yo en este momento que estoy exponiendo, es mi capacidad de mantener mi atención exponiendo y no pensar en otras ideas que pueden haber alrededor. Cuando la atención falla, todas las tareas son mucho más complicadas porque nos va a costar mantener ese foco. Dentro de las alteraciones que puede tener la atención, tenemos en primer lugar la hipoprosexia. Un ejemplo de ello podría ser cuando alguien intenta leer, pero te distraes a cada momento. Estás leyendo, pero pensando en otra cosa. En segundo lugar, tenemos la distractabilidad, que es, por ejemplo, cuando uno intenta leer, pero se distrae con otros estímulos mucho menos relevantes. Por ejemplo, que la mosca está pasando, que el celular está sonando. Y por último, tenemos el TDAH, que es esa dificultad que puede tener una persona para terminar ciertas tareas o mantener la concentración. Un ejemplo de ello podemos tener a Dory, que si bien tenía problemas en la memoria, también podemos darnos cuenta que se distraía mucho, que buscaba hacer algo, pero luego pasaba una cosita y ya se distraía para hacer otra cosa completamente diferente. Por eso también sería un caso de TDAH. La memoria a corto plazo es aquella que nos va a permitir mantener la información en nuestra mente, pero solamente por algunos segundos. Por ejemplo, cuando éramos pequeños y nuestra mamá nos mandaba a comprar y todo el camino nos repetíamos, tengo que comprar sal, azúcar y huevos, sal, azúcar y huevos, sal, azúcar y huevos. Y bueno, a muchos nos pasaba que llegábamos y decíamos, ay, ¿qué tenía que comprar? Ahí habían ciertas fallas, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, ¿no? Em, Dentro de las formas o las técnicas que podemos tener para mejorar esta memoria a corto plazo, tenemos el repaso de mantenimiento. Es lo que iba explicando, ¿no? Que es esto de repetir, repetir, repetir la información para que se nos quede en la mente. También tenemos el repaso elaborativo, que es relacionarlo con otras cosas. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, ay, mi mamá va a hacer un pastel y para el pastel necesita ponerle huevos, necesita ponerle sal y necesita ponerle azúcar. Entonces, cuando yo llego a la tienda digo, ¿aquí qué voy a comprar? Ah, ya, para el pastel. ¿Y qué necesitaba para el pastel? Pues estas cosas, ¿no? Porque ya hay algo, una asociación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya se ha elaborado un poco más. Y el chunking, que significa agrupar la información, es por ejemplo cuando separas los números por bloques. Por ejemplo, en vez de aprenderte un número de celular y aprenderte los 9 números, te aprendes de dos en dos o de tres en tres, por ejemplo, para que sea más sencilla la información. Y también tenemos la repetición espaciada, que es lo que nos va a permitir llevar esta memoria esta información de la memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. La memoria a largo plazo va a ser nuestro almacén porque ahí vamos a guardar toda la información durante meses o incluso años, ¿no? Tiene varios tipos, puede ser episódica, que es cuando tenemos, por ejemplo, recuerdos personales, como por ejemplo el día de mi primera comunión, en mi caso. Puede ser semántica, que son más conocimientos, por ejemplo, la capital de Lima, la capital del Perú que es Lima, ¿no? O cada uno de los distritos que tiene nuestra provincia, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y la que es procedimental, que básicamente es como acordarnos las habilidades que tenemos, como por ejemplo montar bicicleta, para que esta información pase de ser simplemente información que tenemos en la memoria a corto plazo y se pueda consolidar dentro de la memoria a largo plazo. Tenemos varias herramientas. Algo de lo que hablaba hace un momento era de la repetición espaciada. Por ejemplo, cuando uno estudia, es una de las técnicas de estudio más importantes, porque para poder memorizarlo adecuadamente no basta con estudiarlo una semana antes del examen, sino que se tiene que estudiar el mismo día, luego a la semana, luego a las 2 semanas, y así la información va quedando dentro de nosotros. También tenemos la elaboración, que básicamente es relacionar los conceptos. Y las memotecnias, ¿no? Que siempre sirven mucho. Por ejemplo, para aprendernos en las partes del cerebro, pero se podría utilizar una memotecnia específica, ¿no? Y la práctica activa, que es sobre todo utilizar ese conocimiento, por ejemplo, conversar sobre ello para que pueda quedarse también dentro de nuestra mente. Finalmente, quiero dar un ejemplo sobre cómo es que se integran cada uno de estos procesos cognitivos básicos. Vamos a imaginar que estamos caminando por la avenida Javier Prado de Lima y lo primero que vamos a tener es la sensación de que están pasando, vamos a ver que están pasando varios carros, vamos a notar también el sonido y vamos a ver el semáforo que puede estar en cualquier color. La percepción que nos va a permitir interpretarlo. Por ejemplo, si está en verde, interpretamos que podemos cruzar, si está en rojo, interpretamos que tenemos que detenernos, ¿no? Y nuestra atención es lo que nos va a permitir enfocarnos en esa luz del semáforo y no en la señora que está vendiendo, en los carros tocando el claxon, en la gente pues conversando en la calle, sino que nuestra atención va a estar focalizada en ver el semáforo. La memoria a corto plazo nos va a permitir que mientras vamos caminando recordar, ok, yo vi el semáforo en verde y por eso puedo cruzar. Y la memoria a largo plazo nos va a permitir que podamos utilizar las cosas que hemos aprendido durante nuestro día a día, por ejemplo, mirar a los lados de la calle, saber cómo caminar, saber hasta qué punto caminar, si tenemos que caminar por las líneas blancas o por algún otro lado. Y es así que se da el ciclo de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, el aprendizaje de cómo cruzar adecuadamente una pista tan transitada como la Javier Prado. Y es así que podemos notar que todo ello funciona como un conjunto que nos permite interpretar la realidad y sobrevivir en nuestro día a día. Espero que podamos haber aprendido y entendido un poco más ejemplificadamente cómo son estos procesos cognitivos que tenemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por toda su atención.